Bienvenidos a Academia Wolframia. Hoy vamos a estar viendo desigualdades. Vamos a ver tres ejercicios que son sacados de la materia de análisis matemático 1 de la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos a ver este. Este es uno de los ejercicios que a simple vista parece muy tonto porque decimos, bueno, solamente tenemos que resolver eso, pero no. Adentro de eso tiene una particularidad. Si bien nosotros tenemos que resolver ese ejercicio, tienen dos condiciones. El simple ejercicio en sí, que es el logaritmo natural de 3x menos 5 menor a 0, pero también tenemos que tener otra condición más que nosotros sabemos que adentro de los logaritmos natural, o sea el argumento, tienen que ser mayor a 0. O sea que 3x menos 5 tiene que ser mayor a 0, sí o sí, por condición de logaritmos naturales. Porque si no se cumple eso, entonces no vamos a poder definir lo que sería el valor de la x. Porque si no tenemos en cuenta esa segunda condición, cuando encontremos el valor de la x, puede ser que nos dé un intervalo donde al fin y al cabo no nos va a decir que ese logaritmo natural va a ser menor a 0 porque no se va a cumplir. Entonces sí o sí tenemos que tener en cuenta esas dos condiciones. La más fácil de resolver es esta. ¿Por qué? Pasamos el 5 negativo positivo al otro lado y pasamos el 3 dividiendo. Entonces directamente habríamos encontrado 5 tercios y decimos que la x es mayor a 5 tercios, por lo tanto es hacia allá. Va a ser 5 tercios más infinito, lo que me resuelve esa parte de la condición. Pero sí o sí, para poder dar el ejercicio final, vamos a tener que resolver la otra. Para poder resolver este tipo de ejercicio, nosotros vamos a utilizar un artilugio matemático. Este es de los más importantes o de los más utilizados porque ponemos lo que teníamos en nuestra condición como exponente y la base le vamos a poner el número e, que sería el número e que estamos colocando acá. Pero sí o sí lo tenemos que hacer de ambos lados de la desigualdad. Si nosotros hacemos eso, en el lado izquierdo solamente nos va a quedar el argumento 3x menos 5. Y en el lado derecho vamos a resolver lo que es e a la 0, que nos queda 1. Resolvemos esto, también termina siendo una condición sencilla como lo que habíamos hecho en número 2. Tendríamos 1 mayor a 5 y tenemos acá 6 sobre 3, entonces nos queda que x es menor a 2. Por lo tanto, también agarro y hago el dibujo. Acá yo hago el dibujo para que se pueda entender mejor lo que son nuestros intervalos. Entonces nos dice que la x es menor a 2. Por lo tanto, significa que el lado del número más grande va hacia allá. Pero ustedes dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Es uno, es el otro? ¿Cuál es? Es la intersección de ambos. Por lo tanto, si nosotros hacemos la recta, vamos a tener que el primero es de 5 tercios y apunta hacia allá, y el segundo es de 2, que estaría acá, y apunta hacia el otro lado. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra intersección si nosotros nos ponemos a pensar? Bueno, todo esto. La solución del ejercicio va a ser de 5 tercios, punto y coma, hasta 2. Esa es la solución. Si nosotros nos vamos en ese intervalo, elegir un número y lo colocamos en la condición principal, o sea, la del logaritmo natural, nos tiene que dar que ese resultado sea menor a 0. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elijo el número 3, el número 1000, el número 100 y lo pongo en la condición principal, se van a dar cuenta que ese número no va a ser menor a 0, va a ser cualquier otro valor. Y por lo tanto no nos va con la condición principal, que era que fuera menor a 0. Entonces, así es como se resuelve ese. Vamos a resolver otro. Este de acá es más sencillo, es como los que vimos anteriormente, pero no por eso no menos importante. ¿Por qué lo elegí? Porque acá tienen algunas cosas que si fueran de otro signo, las cosas cambiarían. Por ejemplo, nosotros pasaríamos este menos 3 al otro lado como más 3. Eso, ningún problema, lo hacemos. Acá, en este caso, cuando nosotros lo resolvemos, nosotros pondríamos el 2 ahí y listo, lo pasamos dividiendo. ¿Qué pasa si en vez de ser 2x fuera menos 2x? Si fuera menos 2x,
Ese signo menos, como nos está afectando la X, la desigualdad cambia de lugar. O sea que en vez de mirar la parte más grande al lado izquierdo, lo miraría al lado derecho. Entonces la situación cambia. Hay que tener siempre cuidado con lo que está afectando la X. Si a la X lo está afectando un menos 1, un elevado a la menos 1, también cambia la desigualdad de lugar porque se lo está afectando. Ya vamos a ver el siguiente ejercicio, cómo puede ser también eso posible. Entonces, resolvemos esto, que nos estaría quedando el valor de 9 y por lo tanto, al graficarlo tendríamos el número 9 y vamos a decir que van a ser los X mayores a 9, o sea que apunta hacia allá. Nuestra solución del ejercicio es de 9 a más infinito. Fíjense también el tema de los paréntesis. Como estos te dicen que es 2x menos 3 mayor a 15, nosotros tenemos que utilizar paréntesis. Si fuera mayor o igual, con ese igual deberíamos utilizar corchetes, a no ser que en alguna otra condición ese corchete se nos fuera. ¿Qué puede pasar? En el tema de cuando nosotros tenemos fracciones suele pasar eso. Ya vamos a ver ejercicios de eso en otro video. Entonces nuestra solución sería directamente esta. ¿Cómo verificamos esto? Elegimos un valor en que esté entre 9 a más infinito, lo ponemos en la condición principal y tiene que ser mayor a 15. ¿Cómo nos damos cuenta que lo hicimos bien? Bueno, de esa forma. ¿Cómo nos damos cuenta si lo queremos hacer del lado contrario? Elegimos cualquier valor que no sea de 9 a más infinito y vamos a ver que esa condición no se cumple. Por lo tanto, decimos, bueno, estaría bien el ejercicio que sea de 9 a más infinito. Vamos a este. Este es uno de los ejercicios también que parece tonto, pero no es tonto, es bastante bueno. Como este es parecido al número 1 que estábamos resolviendo. Tenemos nuestra condición principal, que es la que nos da el ejercicio, pero también tenemos otra condición aparte con la que vamos a tener que estar trabajando. La del argumento, que x menos 1 es mayor a 0. Ustedes me van a decir, bueno, pero entonces es igual al que estábamos haciendo antes. ¿Cuál es la diferencia? El signo menos adelante del logaritmo natural. Ese signo menos cambia muchísimo la situación. ¿Por qué? Porque antes de aplicar ese artilugio matemático que yo les decía en el primer ejercicio, lo que vamos a pasar es ese menos que tenemos adelante al otro lado. Y ustedes me dicen, bueno, pero al 0, que sea 0, o sea, menos 0, es lo mismo, sigue siendo 0. Sí, pero ese menos afecta la desigualdad, por lo tanto nos cambia la desigualdad de lugar. Entonces en vez de decir el logaritmo natural menor a 0, dice ahora mayor a 0. Y ahí cambié ese menos al otro lado, que menos 0 sería 0, pero la desigualdad cambió de lugar. Y ahora sí aplicamos el artilugio matemático que les decía en el ejercicio anterior. Esta parte sí, ustedes ya la podrían hacer porque ya vieron el primer ejercicio. Nos van a estar quedando acá en la parte del argumento, es mayor a 1. Resolvemos esto, 1 más 1, por lo tanto x es mayor a 2. Resolvemos esto y también, ya que estamos, resolvemos esto. Y ahí nos fijamos que tenemos dos condiciones. Una de que x es mayor a 1 y la otra es de que x es mayor a 2. Estas dos no las grafiqué por separado porque las vamos a graficar directamente acá. El 1 va a estar de este lado y nos dice que la x es mayor al 1. Por lo tanto, nosotros lo podemos graficar así. Les voy a hacer esta línea para que vean dónde está doblemente dibujado. Por ejemplo, acá podemos visualizar el 2 y la x es mayor a 2, por lo tanto, la estaríamos poniendo de este lado. ¿Qué pasa? Todos los ejercicios que nosotros hagamos de esto, para poderlo resolver en su totalidad, tenemos que hacer una intersección entre las dos condiciones. Y esa intersección es lo que suelen decir donde está doblemente pintado, por eso se los dice así. Si nosotros tenemos en cuenta el intervalo de 1 más infinito y el intervalo de 2 a más infinito, nuestra solución final va a ser de 2 a más infinito, porque es ahí donde está doblemente pintado. Entonces esa es nuestra solución. Por eso en este caso, este ejercicio lo seleccioné por eso,
porque tenían las dificultades de que tenían dos condiciones del signo menos adelante que cambiaba la desigualdad y además el resultado final, que hay que evaluar verdaderamente cuál es ese resultado y cuál es la intersección de esos dos intervalos. Así que bueno, espero que hayan entendido y que ya cuando se les ponga un ejercicio de esto lo puedan resolver así, sin ningún problema. Entonces bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.